Buenas tardes a todos. En el día de hoy, este grupo conformado por mi compañero Javier Santamaría y mi persona Ámbar Lazo, les estaremos hablando un poco acerca de los principios teóricos e históricos de la genética en la evolución y el comportamiento humano. Las teorías desarrolladas por Darwin y Mendel, aunque descritas y propuestas en distintos contextos, son esenciales para esta área de estudio. Desde Darwin, con su teoría de la selección natural, podemos observar que los temas como adaptación al entorno y herencia se transmiten fácilmente. Siguiendo con Mendel a través de su trabajo con plantas de guisantes, cuando descubrió las leyes fundamentales de la herencia y dedujo que los genes vienen en pares y se heredan como unidades distintas, reconociendo los patrones matemáticos de la herencia de una generación a la siguiente. La selección natural y las leyes de la herencia son conceptos fundamentales que se entrelazan para explicar la evolución de los rasgos conductuales. Esto significa que los comportamientos que son ventajosos en un entorno particular se vuelven más comunes con el tiempo. Por ejemplo, comportamientos de búsqueda de alimentos más eficientes, estrategias de apareamiento exitosas o patrones de cuidado parental efectivos. Cabe destacar que la importancia de este análisis recae en explorar y analizar cómo sus teorías han moldeado nuestra comprensión de la biología. Contribuciones de Darwin y Mendel en el comportamiento y características humanas. Contribuciones de Darwin. Una de las contribuciones de Charles Darwin a las ciencias del comportamiento tienen que ver con la comprensión del comportamiento y las características humanas. Sus ideas revolucionaron la forma en que concebimos nuestra propia especie y su relación con el resto del mundo natural. Dentro de las contribuciones más significativas tenemos la teoría de la evolución por selección natural. Darwin propuso que los seres humanos, al igual que todas las demás formas de vida, evolucionaron a lo largo del tiempo a través de un proceso de selección natural. Este proceso describe la forma en que ciertos rasgos heredados, aquellos transmitidos por los progenitores, tienen más posibilidad de transmitirse a las generaciones futuras. Esta teoría proporcionó un marco científico para comprender el origen y la diversidad de las características humanas, tanto físicas como conductuales. Ancestros comunes. En su libro El origen del hombre, de 1871, Darwin aplicó su teoría de la evolución a la especie humana, argumentando todas las formas de vida comparten un ancestro común en algún punto de su historia evolutiva. Esta idea implica que, aunque las especies individuales han seguido caminos evolutivos diferentes, comparten un linaje común. Es decir, no significa que la especie humana haya descendido de los chimpancés, sino que en algún momento del pasado una especie de mono sufrió una serie de mutaciones beneficiosas que dieron lugar a dos ramas de descendencia diferentes. Por una parte, continuaron evolucionando los homínidos y por otra los chimpancés. La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Darwin estudió en un contexto comparativo la expresión de las emociones humanas. En su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales de 1872, Darwin exploró la continuidad de las expresiones emocionales entre humanos y otros animales. Describió de qué manera la cara refleja la rabia, la alegría, el miedo y otro tipo de emociones. Demostró el valor transcultural de las expresiones. Argumentó que muchas expresiones emocionales humanas son universales y tienen raíces evolutivas, lo que sugiere que son adaptaciones que han ayudado a la supervivencia y a la comunicación. Contribuciones de Mendel. Gregor Mendel, a menudo llamado el padre de la genética, realizó experimentos innovadores con plantas de guisantes que establecieron los principios básicos de la herencia. Si bien es cierto, su trabajo se centró en rasgos simples en las plantas, pero sus descubrimientos sentaron las bases para nuestra comprensión de cómo se transmiten las características de padres a hijos en todos los organismos, incluyendo los humanos. Las leyes de Mendel, también conocidas como la genética mendeliana, son el conjunto de reglas básicas sobre la herencia genética, es decir, cómo se transmiten las distintas posibilidades que existen para una posición concreta de un gen. Estas leyes nos permiten comprender cómo se hereda un carácter y qué determina el fenotipo que adquieren los distintos individuos, ayudándonos así a entender la genética. Dentro de las contribuciones clave de Mendel tenemos las leyes de la herencia. Mendel formuló 3 leyes fundamentales que describen cómo se heredan los rasgos. La primera ley de Mendel o principio de la uniformidad, que indica que si se cruzan dos líneas puras, los descendientes de la primera generación serán iguales entre sí, tanto a nivel fenotípico como a nivel genotípico.
La segunda ley, o el principio de la segregación, indica que durante la formación de los gametos, los alelos responsables de un rasgo se separan, dando lugar a dos clases de gametos en igual proporción, mitad de los gametos con el alelo dominante y mitad con el alelo recesivo. Y la tercera ley de Mendel, o principio de la combinación independiente, indica que Mendel concluyó diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos, lo que significa que el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia del otro, siempre y cuando los genes no estén ligados. El concepto de alelos dominantes y recesivos. Los patrones de herencia mendeliana explican cómo se hereda un carácter y qué determina el fenotipo que adquieren. Herencia dominante autosómica. Este tipo de herencia afecta a los cromosomas autosomales, es decir, a todos aquellos que no son ni el cromosoma X ni el cromosoma Y. Un ejemplo de la herencia AD es la acrondoplasia, forma más frecuente del enanismo. La herencia recesiva autosómica. Este tipo de herencia afecta a los cromosomas autosomales. En este caso, necesitamos dos copias del alelo asociado a la enfermedad para que el individuo lo manifieste. Un ejemplo de enfermedad que se rige por este patrón es la anemia falciforme o alteración de los glóbulos rojos. La herencia ligada al cromosoma X. Dentro de la herencia ligada al cromosoma X nos podemos encontrar con la dominante. Una única copia basta, o recesivo necesitamos dos copias del alelo defectuoso. Para este último tipo de herencia ligada al cromosoma X encontramos diferencia en función del género. En el caso de las mujeres necesitamos dos copias del alelo recesivo para que manifiesten la enfermedad. Sin embargo, para los hombres una única copia es suficiente. Un ejemplo de este tipo de herencia es el daltonismo. Relevancia para el comportamiento y las características humanas. Si bien es cierto, Mendel no estudió directamente el comportamiento humano, sus descubrimientos son fundamentales para comprender la genética del comportamiento. Algunas de las formas en las que los principios de Mendel se aplican a la comprensión del comportamiento son rasgos genéticos, entre estos están como el color de los ojos, el tipo de cabello, la altura. Se heredan según los principios mendelianos. Predisposiciones genéticas. Los factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a ciertos trastornos de salud mental, como la depresión y la esquizofrenia. Influencia en el comportamiento. La genética puede desempeñar un papel en ciertos aspectos del comportamiento, como la personalidad y la inteligencia. Ahora hablemos sobre el dogma central de la biología. Es un concepto fundamental que describe el flujo de la información genética dentro de la célula. En términos simples, establece cómo la información contenida dentro del ADN se transcribe al ARN y luego el ARN se traduce en proteínas que desempeñan funciones importantes y cruciales en las células y los organismos. Dentro de todo este proceso hay algunas etapas. 3 en específico, en las que mencionaré en este momento: la replicación del ADN, la transcripción y la traducción. ¿En qué consiste la replicación del ADN? Se duplica el ADN antes de que la célula se divida, lo que garantiza que la información genética pase de la célula madre a una célula hija, y este proceso es esencial para la perpetuidad de la información genética. En la transcripción, o la etapa número 2, el ADN en una célula se usa como plantilla para crear una copia de ARN mensajero, ARNM. Este ARN contiene información necesaria para la síntesis de proteínas. Y en la traducción, el ARN mensajero sale del núcleo de la célula y llega al ribosoma, donde se traduce en una secuencia de aminoácidos que forman una proteína. En cuanto a la transmisión genética, tenemos que el ADN es el manual de instrucciones de la vida, almacenando la información necesaria para que la célula pueda funcionar de manera correcta. Cada individuo recibe una combinación única de ADN de sus padres, de ambas partes, lo que define muchas de sus características físicas.
pero también influyen las predisposiciones genéticas hacia ciertos rasgos o comportamientos. Estos rasgos están influenciados por genes específicos que codifican proteínas involucradas en procesos bioquímicos en el cerebro, el sistema nervioso y otros órganos relacionados con el comportamiento. En cuanto al comportamiento humano y el ADN, entendemos que está influenciado por una interacción entre la genética y el ambiente. Algunos estudios sugieren que ciertos rasgos de personalidad, predisposición a trastornos mentales o comportamiento pueden estar parcialmente determinados por la genética, por ejemplo, genes relacionados con neurotransmisores y la plasticidad cerebral. Los genes relacionados con neurotransmisores. El comportamiento humano está muy influido por neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Los genes que afectan la producción, el transporte y la acción de estos neurotransmisores pueden predisponer a estas personas a ciertos comportamientos como la impulsividad o la tendencia a la ansiedad. En cuanto a la plasticidad cerebral, aunque los genes proporcionan una base para el comportamiento, la experiencia personal, el entorno y la interacción social juegan un papel crucial en cómo se manifiestan estos comportamientos. El cerebro tiene una notable capacidad de adaptación, lo que llamamos plasticidad, lo que significa que las experiencias pueden modificar la expresión de los genes relacionados con el comportamiento. El estudio de la genética del comportamiento humano es un área fascinante y compleja que involucra una interacción dinámica entre factores biológicos como los genes, la herencia genética, y los factores ambientales como la educación, la cultura, la sociedad y las experiencias personales. Al analizar estos dos aspectos a través del dogma central de la biología, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo los comportamientos se desarrollan y cómo la genética contribuye a la predisposición hacia ciertos comportamientos, sin dejar de reconocer el impacto fundamental del entorno. Como se explica en el dogma central de la biología, la información genética contenida en el ADN a través de su transcripción al ARN y posterior traducción en las proteínas tiene un impacto directo en las funciones biológicas que sustentan el comportamiento. Las proteínas, como los neurotransmisores y sus receptores, influyen directamente en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, que son fundamentales para la percepción, las emociones, el aprendizaje y la toma de decisiones. Existen estudios que demuestran que ciertos genes pueden estar asociados con predisposiciones hacia comportamientos específicos. Por ejemplo, las variaciones en genes que afectan la dopamina, como el gen DRD4, han sido vinculadas con los rasgos de personalidad como la búsqueda de novedades, mientras que el gen SLC6A4, que regula la serotonina, está asociado con la susceptibilidad a la depresión y a la ansiedad. En estos casos, la genética proporciona una base biológica que puede predisponer a una persona a ciertos comportamientos, trastornos mentales o rasgos de personalidad. La influencia de los factores ambientales en el comportamiento humano, por ejemplo, la plasticidad del cerebro, la epigenética y la condición de vida y contexto social. En cuanto a la plasticidad del cerebro, a pesar de que la genética establece un marco básico, el entorno juega un papel crucial en el desarrollo del comportamiento. El cerebro humano es altamente plástico, como lo mencionamos anteriormente, lo que significa que tiene la capacidad de reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias y condiciones a lo largo de la vida. En cuanto a la epigenética, este es un campo que estudia cómo los factores ambientales pueden alterar la expresión de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Por ejemplo, el estrés crónico, la dieta o el abuso de sustancias pueden modificar la forma en que ciertos genes se activan o desactivan, afectando el comportamiento. Estas modificaciones epigenéticas pueden ser duraderas y en algunos casos incluso transmitirse a la descendencia, lo que resalta como el entorno que puede influir en la biología. Y finalmente las condiciones de vida y el contexto social.
Los factores ambientales, incluidos como la familia y la educación, hasta el entorno social y cultural, la manera en que una persona crece y se desarrolla dentro de un entorno social, tiene un impacto profundo en sus creencias, actitudes y comportamientos. La experiencia social y las interacciones con otras personas contribuyen a la formación del comportamiento como la agresividad, la cooperación, la empatía, la competitividad, independencia.